Juan capítulo 2, del versículo 24 al capítulo 3, versículo 17. Dice así: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que abras nuestros oídos para poder recibir el Santo Evangelio en nuestro corazón. Que puedas permitir que este predicador, que es un pecador, pueda decir las palabras necesarias para que puedas seguir recreando y alimentando la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, hoy día es el segundo domingo de Cuaresma y me di la licencia de que en nuestra lectura del Evangelio podamos tomar 2 versículos antes de donde empezaba la elección del texto de hoy. Por eso comenzamos en el capítulo 2. En estos 2 versículos nos brindan la clave para encontrar la deliciosa miel del Evangelio. En estos versículos se nos dice claramente, fíjense, que Jesús conoce a todos, que no es necesario que le contemos cómo son las personas, sino que Él sabe lo que en el ser humano hay. Por eso es importante que consideráramos esos 2 versículos, porque ahí está dando una tremenda clave. Nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento del texto que acabamos de leer, ya había llamado a sus primeros discípulos. Ya había realizado su primer milagro en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Y también había entrado en escena violentamente
echando a los vendedores del templo en Jerusalén. Esa famosa escena que se llama la purificación del templo. Las palabras de Jesús hacia esas personas que estaban en el templo vendiendo diferentes cosas, cambiando dinero. Lo que dice él es lo siguiente: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Nuestro Señor Jesucristo, en estos hechos que le acabo de decir, solo corrobora lo que Él sabía desde el inicio de la creación. Cuando el pecado entró en el mundo, todos los seres humanos, todos, tenemos una naturaleza pecaminosa y tendemos al mal. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual no podemos despegarnos por nosotros mismos. Acá me doy cuenta que hay algunas madres y algún padre aquí en la audiencia. Y estoy seguro que en algún momento ustedes, cuando a sus hijos pequeños se les dijeron no pongan el dedo en la corriente, cuando andaban ahí caminando por el suelo. ¿Y qué es lo primero que hacían los niños? Llevar el dedo a la corriente. Nuestra naturaleza pecaminosa viene desde el inicio, desde el origen. Y todos estamos traspasados de una otra forma por ese pecado. Tendemos al mal. Jesús, antes de ver a los comerciantes dentro del templo, antes de ver a sus discípulos actuando egoístamente, antes de que cualquiera de ellos lo traicionara, como así ocurrió, y antes de ver que algunos de ellos trataran de agradar a Dios por sus propias obras, antes de ver que creyeran más en Él, Jesús, ya conocía a todos desde el inicio. Vuelvo a repetir el versículo 24 del capítulo 2. Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre y en la mujer. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan entra un personaje que se llama Nicodemo. Dice el texto que él era fariseo. Y los fariseos eran un grupo judío importante en ese tiempo, que representaba a las autoridades judías y a los observadores estrictos de la ley de Dios. Hay que aclarar algo: los fariseos no tenían cargos políticos y tampoco administraban el templo, sino que estaban entre la gente común, y eso los hacía bastante populares. Los fariseos creían que para vivir bajo el favor de Dios tenían que apartarse de todos los que no eran judíos y volver a la observancia estricta de la ley de Moisés que muestra en los 5 primeros libros de nuestra Biblia. O sea, el que no seguía estrictamente esos 5 primeros libros no podía agradar a Dios, creían los fariseos. En el versículo 1 dice que Nicodemo era un hombre muy importante entre los fariseos. Aquí voy a hacer un entre paréntesis de idiomas. En el idioma original, en griego, que fue escrito ese texto que les leí, Nicodemo significa victoria del pueblo. El nombre Nicodemo significa victoria del pueblo. Ténganlo ahí en la mente porque vamos a volver al significado del nombre Nicodemo. Curiosamente, ese Nicodemo vino de noche a ver a Jesús. Puede ser que para que no sea visto por otros fariseos. Quien hace cosas en la oscuridad ya sabemos qué trama. Para hacerlo escondidas puede ser. Y Nicodemo le dice lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Cuando Nicodemo dice sabemos, la palabra sabemos, que también viene del griego, significa que una persona sabe información, que llega a conclusiones humanas por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que olió, o sea, por sus sentidos. Es información humana el saber, y se llegó a conclusiones humanas.
Ellos saben, por lo que vieron, por los milagros de Jesús, de que algo era. Esas fueron las conclusiones que llegaron. Nicodemo tenía información. Al ver a Jesús haciendo algunos milagros, Nicodemo y otros, porque dice sabemos, no dice sé, sabemos, llegaron a la conclusión de que Jesús es un buen maestro venido de Dios. Pero fíjense lo que le responde Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde con algo que quizás podríamos responder nosotros. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar uno nuevamente en el vientre de la madre y volver a nacer? Nicodemo, hermanos queridos, quería información de cómo hacer las cosas. Recordemos que Nicodemo, al ser fariseo, estaba entrenado para seguir leyes, para seguir información, al pie de la letra. Pero Jesús le dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, hermanas, dicho de otra manera, si no naces del agua del bautismo y del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en tu corazón y en tu naturaleza pecaminosa, solo vas a ver a Jesús como un maestro más, entre tantos. Y la Biblia para ti va a ser solo información. Y tu vida espiritual va a rondar en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y no en lo que Jesús hizo por ti. Lo que nace de la carne se quedará con la información que percibe con los sentidos. E intentará cumplir, como lo hacían los fariseos, la ley para agradar a Dios con obras diarias humanas. Lo que nace del Espíritu vivirá no confiando en sus propias obras humanas, sino en las obras que Cristo hizo por ti en la cruz. Vivirá una vida nueva, nacerá de nuevo. Y Jesús ya no va a ser tu maestro, sino que va a ser tu Señor y tu Dios. Para que no te pierdas y tengas una vida nueva y eterna. La palabra de Dios no será más mera información, sino que va a ser un alimento para ti. Una palabra que transforma, un verbo que provoca una nueva realidad para ti. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que Nicodemo significaba victoria del pueblo? ¿Se acuerdan? Victoria del pueblo significa Nicodemo. Nicodemo representaba un trofeo, la victoria del pueblo fariseo que tiene pie de barro. No tiene sustento, es construida sobre arena. Es naturalmente pecaminosa y sola lleva a la desesperada muerte. Aunque te creas victorioso por tus méritos, que yo también muchas veces me creo victorioso, por tus logros humanos, que muchas veces yo también, por querer ser mejor persona sin Dios, llegas a un momento donde todo es vacío, una victoria sin sentido, ni de vida ni de eternidad. Victoria superflua que te lleva nuevamente a buscar un nuevo logro humano, dejando otros a medias. Nicodemo representa esa victoria del pueblo. Él era uno de los más importantes del grupo de los fariseos, que intentaban llevar una religión basada en sí mismos, que los llevaba a la desesperación. Tan desesperado estaba Nicodemo que va de noche a ver a Jesús. Ya no pueden solos. Tanto los fariseos como nosotros necesitamos a Dios. La ley de Dios una y otra vez te condena. Tus victorias no te pueden sustentar. Pero hay una medicina para eso. Tenemos la medicina para eso. Versículo 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Jesús conoce la naturaleza humana. Conocía a Nicodemo y te conoce a ti. Conoce tus noches, conoce tus oscuridades. Jesús es tu medicina. Él absorbe tu oscuridad y te da la luz. Hermanos queridos, esta es tu buena noticia. Esta es la medicina de que Él vino para que tengas la victoria final, no la del pueblo, sino que la de Dios, que es la vida eterna. Hermanos queridos, tu pecado, tus oscuridades son ahora de Jesús. El perdón de Dios y su resurrección ahora son tuyas. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra hoy y siempre. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de hoy que transforma, que no es solo información, sino que es transformación. Gracias, Señor, por absorber nuestro pecado, hacerse pecado por nosotros. Gracias por morir por nosotros, para que todo lo que es tuyo ahora sea nuestro. Te agradecemos, Señor, porque tú viniste al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.